tema de hoy, vamos a seguir la segunda parte. ¿Por qué fue sentenciada la gran ramera? La gran ramera sentada sobre muchas aguas. En el primer servicio habíamos nosotros descifrado este misterio, el misterio babilónico. El capítulo 17 de Apocalipsis habla de la misteriosa Babilonia, la Babilonia religiosa. Y habíamos hablado de que todo el sistema religioso, las grandes y pequeñas religiones y cultos falsos, doctrinas falsas, la adoración a los diosesitos de yeso, de madera, de oro, de metal, etcétera, etcétera. La adoración falsa que muchos piensan que lo hacen a Dios, esa es una adoración falsa. Eso se llama Babilonia. Babilonia en términos espirituales, en el término religioso. La gran Babilonia, capítulo 17. Y la gran ramera, habíamos hablado que es la mujer que representa ese sistema religioso. La gran ramera, sentada sobre muchas aguas. Las aguas significa capítulo 17, 15 de Apocalipsis, naciones, lenguas, pueblos, sobre el cual está sentado la gran ramera. Es decir, este sistema religioso que empezó allá en el fondo con la ciudad de Babilonia, con Nimrod ahí en la torre de Babel. Y mire, ese es el fondo histórico que viene desarrollándose, ese culto que entró por la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, y ahí con la torre de Babel se esparció todo ese mal sobre el planeta Tierra, a tal punto que la mujer con su hijo, lo encontramos, ese culto de la mujer con su hijo lo encontramos en África, en China, lo encontramos en Alemania, en Europa, en Oceanía, lo encontramos en Norteamérica, en Sudamérica, y lo encontramos aquí en Paraguay. Ahí nació ese culto a la mujer con su hijo. Entonces Babilonia, que está representando el capítulo 17, la Babilonia, mire, espiritual, la Babilonia religiosa. Y la mujer sentada sobre agua significa la esposa del diablo. Es la iglesia de Satanás que habíamos hablado nosotros en esta mañana. Así que por favor, yo le invito a que usted repase, hoy al llegar a su casa, repase en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret esa enseñanza, para que usted pueda entender por qué va a ser sentenciada, mire, esta mujer, la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Y no solamente la gran ramera, sino millones y millones de gente, como vamos a ver en el ejemplo que les voy a poner. ¿Dónde están bajo esa mujer? Bajo la religión, bajo ese manto de engaño y la religión falsa, el culto falso a Dios. Tanta gente que va a ir al infierno y tanta gente que ya fue al infierno por el trabajo de este espíritu de religiosidad, que fue el espíritu que le mató a Cristo hace 2022 años. Y es el mismo espíritu que está flotando sobre el planeta Tierra, sobre los mundos, sobre las personas, sobre los mandatarios, sobre los hogares, etcétera. Ese espíritu, ese sistema está sentenciado. ¿Y qué es una sentencia? Mire, es un proceso judicial donde llega a la culminación ese proceso mediante una sentencia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hagas entender el mensaje de tu palabra, que este misterio que está escrito aquí sea develado, porque tu palabra es su propio intérprete. Y en base a lo que dice tu palabra estamos interpretando este misterio, que no es misterio porque Cristo no esconde las cosas, Él nos ha revelado. Y revela a aquellos que desean conocer. Los misterios pertenecen a Dios, pero Dios muestra a aquellos que Él quiere darles a entender tu palabra y a aquellos que buscan el conocimiento. Padre, nosotros queremos entender tu palabra, queremos entender el mensaje de esta palabra. Por lo tanto, abrimos el corazón para recibir tu palabra, y el pueblo dice, y el pueblo dice, gloria a Jesús. Ahí me doy cuenta que hoy han tomado el té verde. Bueno, vamos a la palabra de Dios.
ya en esta mañana identificamos a la Babilonia. En los próximos vamos a ver, capítulo 18, la Babilonia política y económica. ¿Qué es la Babilonia religiosa? Es el sistema espiritual religioso que flota sobre el planeta Tierra, que a muchos llevó al infierno, los diferentes tipos de religiones. ¿Qué es la Babilonia política y económica? Es el sistema mundial de comercio, es el sistema monetario que está bajo el maligno, controlado por el maligno. Principios de la oscuridad, la forma como se comercia, el contrabando, el hurto, la mentira, la estafa, etcétera, etcétera. Todo eso es Babilonia, el sistema económico que hoy está flotando sobre el mundo y que los países lo desarrollan. Pero hoy vamos a estar viendo por qué fue sentenciada la gran ramera sentada sobre muchas aguas. ¿Por qué la religión falsa? ¿Por qué los cultos falsos? ¿Por qué las religiones vivas, actuales, ya está sentenciada por Dios Padre? No solo está sentenciada esas religiones, sino también hay sentencia sobre aquellos que la practican. Y cuando estuve estudiando, mis apreciados, me tomé la cabeza y dije, Señor, qué tremendo es esto. ¿Cuánta gente va a ir al infierno porque no conoce la verdad? ¿Cuánta gente ya fue al infierno porque siguen a dioses falsos, doctrinas falsas, adoran a dioses falsos? Mire, mi apreciado, el culto falso que Satanás implementó en este mundo llevó a muchas personas al infierno y lleva a muchas personas al infierno. Pero el culto que ofrecemos a Dios aquí en este lugar es el culto verdadero. ¿Por qué? Porque adoramos al único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, que murió, que resucitó y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La luz verdadera que alumbra todo hombre vino se llamó Jesús. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no han podido apagarla. Por eso Jesús dijo en Juan 12:8, yo soy la luz del mundo, yo soy el que aclaro el entendimiento de las personas para que resplandezca la luz, para que tengan la sabiduría, la inteligencia y ellos conozcan quién es el Dios verdadero, quién es el único Dios que salva, que perdona y nos hace escapar de las tinieblas. Se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos conocen a Cristo? Mi apreciado, la sentencia que estaba sobre usted, la sentencia que estaba sobre este servidor, porque no adorábamos al Dios vivo y verdadero, porque estamos bajo el engaño, esa sentencia estaba sobre ti, estaba sobre mí, pero Cristo murió en la cruz del Calvario, removió esa sentencia y usted hoy sentencia salvación. La sentencia suya por el tribunal divino es salvación y no condenación. Mis apreciados, esto es algo extraordinario. Estamos hablando de tu eternidad, basado en lo que dice la palabra. Y aquí vamos a ver por qué el culto falso, representado por esta ramera, el culto y la iglesia satánica. Porque la mujer en la Biblia es símbolo de la iglesia de Jesucristo, la esposa. Lo mismo paralelamente, la mujer, en este caso la ramera, es la iglesia del diablo, la iglesia apóstata, la iglesia que va a quedar, la iglesia del diablo, porque la iglesia auténtica de Jesucristo, antes de este tiempo, va a estar allá arriba. Vamos a estar allá arriba nosotros, gozando con Cristo, con las bodas del Cordero, pero aquí va a quedar la iglesia apóstata, la ramera, que está ya sentenciada, y todos aquellos que están bajo, como las aguas, bajo su manto. Leemos lo que dice la palabra, la gran ramera, ¿por qué fue sentenciada? Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, yugo ave, y te mostraré la sentencia, el proceso judicial que pasa el acusado hasta, mire, llegar al punto que es declarado inocente
o culpable. La sentencia, proceso judicial, su término es la sentencia contra la gran ramera, la esposa del diablo, la mujer del diablo, la iglesia del diablo, la iglesia apóstata, falsa, el falso culto a Dios, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas, habíamos hablado, Apocalipsis 17:15, que son pueblos, razas, lenguas, naciones, familias, hombres, mujeres, mandatarios. La mujer, la falsa religión, la falsa adoración a Dios, mire, eso está sobre ellos, sentado sobre ellos. Y yo aquí recalco la importancia de que prediquemos el evangelio, mi apreciado. El que está a su lado, el que está en su trabajo, en el micro donde usted va, predique el evangelio, saque usted la luz que está dentro de usted, predique la verdad, por favor, porque ese es el cometido que Dios nos encargó y eso es lo que Él quiere que usted y yo hagamos, reconciliar al mundo con Dios. 2, con la cual han fornicado. Habíamos explicado lo que es la fornicación espiritual en el primer servicio y está eso en el video. Han fornicado los reyes de la tierra, aquí también los mandatarios, los parlamentarios, la gente de autoridad han fornicado con esta ramera, con la religión falsa, con el falso culto, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí nos quedamos. Usted va en su casa a repasar. Entremos entonces por qué fue sentenciada la mujer. ¿Cuál es el motivo? Segundo cuadro. ¿Cuál es el motivo por la que fue sentenciada la gran ramera? La gran mentira con pena máxima. La gran mentira con pena máxima, para que usted entienda lo que es el error, lo que es el engaño. Satanás, el padre de la mentira, viene para matar, hurtar y destruir. Y usa la religión, usa el culto falso, usa esa necesidad que tiene todo ser humano de adorar a alguien. Tiene el hombre en sí mismo la eternidad y el diablo sabe eso. Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que Dios puso eternidad en su corazón. Puso en él el deseo de buscar a un ser superior. Y el diablo, en ese marco, en ese contexto, les dio el engaño, les dio la mentira. Con diosesitos de palo, de madera, de metal. Y le dijo, estos son sus dioses. Mi apreciado, la gran mentira ya está sentenciada. ¿Y por qué fue sentenciada? La gran mentira, la pena con la pena máxima, porque la gran ramera, iglesia o esposa del diablo, hizo fornicar con cultos religiosos contrarios a Dios, al planeta Tierra. ¿Qué es fornicación? Fornicación espiritual es, mire, adorar a otros dioses que no sean Dios, por medio de imágenes, por medio de cultos, por medio de rituales, etcétera, etcétera. Eso es fornicación espiritual. Porque cuando usted adora a un ídolo, cuando usted le rinde pleitesía a un ídolo, usted se está intimando, usted se está desnudando emocionalmente, mentalmente delante de ese ídolo. Usted le cuenta todas las cosas y usted y ese ídolo es un solo espíritu y eso se llama fornicación en el marco espiritual, porque la Biblia dice aquel que se une a Cristo es un solo espíritu. Aquel que se une a su mujer y la mujer a su esposo, ellos serán una sola carne, un solo espíritu. Y espiritualmente, cuando un hombre, una mujer adora ídolos, se mete en la brujería, se mete en la hechicería, se mete con las tinieblas, cultos que no es a Jehová de los ejércitos, está fornicando espiritualmente y tiene consecuencias físicas, materiales en su entorno, todo eso. Cuando usted se une a Cristo, mire, usted ahí y yo realmente estamos haciendo lo correcto. Es como si fuera que un hombre, una mujer, correctamente bajo la bendición de Dios, se une a su esposo, se une a su esposa. Son una sola carne. Aquel que se une a Cristo es un solo espíritu. Usted y yo somos un solo espíritu con Dios. Lo dice la Biblia. Por eso la palabra nos enseña cómo usted, que dice ser que está con Cristo, va a prestar su cuerpo a la fornicación, al adulterio, puesto que somos templo del Espíritu Santo. Mire, no nos pertenecemos a nosotros, fuimos comprados por precio. ¿Para qué?
Mire, para que Dios ponga su Espíritu en nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos comprados por Jesús. Nuestro dueño es el Señor Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Oh, el privilegio tan grande que tenemos. ¿Qué significa eso? Que usted salió del señorío de las tinieblas. Que usted, mire, salió de la sentencia de condenación y muerte. Y la sentencia que está sobre usted es libre, libre por los siglos de los siglos, en el gozo eterno con Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo. Sentencia judicial, proceso judicial. ¿Cuál es el motivo por el que fue sentenciada la gran ramera? Número 2, porque desvió, corrompió el corazón de los seres humanos creados a la imagen de Dios por medio del engaño. Su herramienta, miles y miles de religiones. Mis apreciados, como dice la Biblia, el que adora ídolos se vuelve como ese ídolo. Hay gente que adora a la vaca, hay gente que adora los poderes de las tinieblas, a los demonios, se vuelven como demonios. Cuando usted adora a Dios, cuando usted alaba a Dios, usted se vuelve más como Dios. Cuando usted intima con Dios, usted se vuelve más como Dios. Cuando alguien intima con ídolos, a través de los rezos, a través de un montón de cultos, está intimando con demonios. Se vuelve más como los demonios, egoístas, malos, perversos, duros, etcétera. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está nuestro mandatario? Fornicarios, adúlteros, porque en cada oficina del gobierno, en cada comisaría, hay una estatua, una virgen, que es la misma que está sobre las aguas, de otra manera. ¿Me explico? ¿Y por qué hay corrupción? Por ese espíritu. ¿Por qué hay adulterio? Por ese espíritu. ¿Por qué hay fornicación? Por ese espíritu. ¿Por qué hay pornografía? Por ese espíritu. ¿Por qué hay maldad? Por ese espíritu. ¿Por qué hay mentira? Por ese espíritu. ¿Por qué hay soborno y cohecho? Por ese espíritu. ¿Está conmigo? Y Dios nos llamó de las tinieblas a la luz para predicar la palabra, porque usted es la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Tú en tu trabajo tienes que resplandecer. Tú en tu escuela tienes que resplandecer. Tú en tu lugar donde estás tienes que resplandecer. Tú en tu facultad tienes que resplandecer, porque la luz que hay en ti resplandece en las tinieblas, que es Cristo. ¿Está conmigo? Por eso que hay que predicar la palabra, mi apreciado, por lo que hay, porque lo que hay dentro de nosotros es poderoso. No tenga usted miedo, porque Dios dispuso que por el poder de la palabra, por la locura de la predicación de la palabra, la gente llegue a los pies de Cristo. No es lo que usted dice, ni cómo usted dice. Si usted es intelectual o no es intelectual, si usted es un teólogo o no es teólogo o teóloga, lo que importa es que la semilla del evangelio, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo regresa y que Cristo resucitó entre los muertos y que Cristo perdona los pecados, eso cualquiera puede hacer. Ese mensaje tiene poder. Por eso Pablo dijo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. No te avergüences del evangelio, porque es el poder de Dios. Por el poder de Dios, si tú crees, para que se salve tu gente, se salven tus compañeros, se salve este país. Venga a esta ciudad a los pies de Cristo. Prediquemos el evangelio en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para eso fuimos llamados. Discúlpenme si me exalto. Y si no me exalta esto, hoy a las 4 van a, detrás de una pelota van a gritar un montón de gente. Y los que pierden van a ir a festejar porque perdieron. Y los que ganaron también van a ir a festejar porque ganaron. No hay excusa para tapar la pistella. ¿Cuál es el motivo por la que fue sentenciada la gran ramera? Porque desvió, corrompió el corazón de los seres humanos, creados a imagen de Dios por medio del engaño. Su herramienta, mire, de religiones. Por ejemplo, el culto que millones de personas de la iglesia tradicional celebran todos los domingos,
2.500 millones de personas. Hoy se fueron a misa. Y comieron la galletita con el vino. Y según la doctrina, la transustanciación, que al comer la galletita, la hostia con el vino, se convierte el pan, la galletita y el vino en el cuerpo de Cristo, y usted le come a Cristo y usted ya es salvo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Cuando practicamos la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. El pan representa, simboliza el cuerpo de Cristo. Y el vino representa su sangre. No porque usted come el pan, no porque usted toma el vino, usted automáticamente es salvo, le mete a Cristo dentro de su corazón. Mentira del diablo. Estamos recordándonos, son símbolos de lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Y a eso le llama la gente la misa. La verdadera misa lo hacemos nosotros acá. La verdadera misa, una vez al mes, comemos el pan recordando lo que Jesús hizo. Dio su cuerpo por nosotros. Tomamos el vino recordando que Él derramó su última gota de sangre por nuestros pecados y nos compró y nos redimió. Y le alabamos y le adoramos a Dios y le amamos con todo nuestro corazón. Y nos apartamos del pecado, nos apartamos de la iniquidad por lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque su sangre es vida y su vida entra en nosotros y nos limpia la carroña, la suciedad, nos arranca toda la puerqueza que tenemos dentro. El culto de millones de personas de las iglesias tradicionales que se van todos los domingos, y cuánta gente linda, cuánta gente, mire, cree que se vaya al cielo y se van al infierno. Por eso va a ser sentenciada la gran ramera, que es el culto falso a Dios. Y no solamente los que empujan esa religión, sino los que están debajo de esa mujer o religión. Otro ejemplo, porque es sentenciada la ramera. 2, el culto que los millones de hindúes celebran a sus miles de dioses. Avatares, que es un avatar, son dioses venidos del cielo que nos trajeron sabiduría. Son demonios para ellos. Y Jesús, en el marco hindú, le respetan a Jesús, pero para ellos es un avatar más, que vino del cielo también para traernos sabiduría, pero no es el Salvador del mundo. Se dan cuenta como la India, más de 1.100, 200 millones de personas están sentenciados a la muerte, porque el Evangelio no ha penetrado como debiera en ese lugar, y están sentenciados por el culto falso, por la mentira de esta religión que les va a llevar al infierno, que está sentenciado por Dios. Porque está sentenciada la gran ramera, la mentira, el culto falso a Dios. 3, el culto y los rituales de millones de musulmanes celebran en sus mezquitas a Alá y su libro religioso, el Corán. Wow, usted conoce todo eso. El culto y su ritual que millones de chinos practican honrando a sus dioses y a sus antepasados. La religión china es una religión politeísta con ciertos elementos de chamanismo y profundamente influenciada por el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Y hay más de 1.400 millones de chinos que están bajo la ramera. Las aguas son China, India, países árabes, lenguas, pueblos, naciones. ¿Dónde está la ramera? Y están enjuiciados esas religiones y los que la practican. Si no les llega el Evangelio, si no les llega la verdad que tiene que ir a través de nosotros, van a ir a la condenación eterna. ¿Está usted entendiendo la gran responsabilidad que tenemos, mis apreciados, de predicar el Evangelio? Siguiente cuadro, por favor. ¿Cuál es el motivo por el que fue sentenciada la gran ramera, la gran mentira, con la pena máxima? Por ejemplo, las religiones africanas de los pueblos nativos, cultos
a demonios y a las fuerzas naturales. África, wow, los diferentes tipos de demonios. La religión africana vino a Cuba, se extendió a Brasil. Y ahí está, los adoradores a las fuerzas naturales. Porque está sentenciada por un montón de gente que están engañados y practican cultos a dioses falsos, o sea, demonios. El culto a Satanás y sus miles de adeptos. Los Illuminatis dan culto a Lucifer, adoradores de las tinieblas. La élite, mi apreciado. El grupo que está comandando el planeta Tierra, los que manejan el dinero y la plata, son adoradores de Lucifer. Y Lucifer se les aparece en vivo y en directo. El ángel de luz, y están bajo engaño. Y él es el que le da las coordenadas y las directivas sobre este mundo y sobre todo lo que es el nuevo orden mundial y sobre todo lo que es esta Agenda 2030. Adoradores de Satanás. Están sentenciados. 7, los millones de ateos y gnósticos que no creen en nada o creen en alguna filosofía errada por este espíritu de la ramera que les ha enceguecido la mente, que les ha enceguecido el corazón. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, ahí dice, el Dios de este siglo encegueció. La palabra enceguecer significa poro en el griego, poró. Encegueció, bloqueó, cementó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Está hablando a la iglesia de Corinto. Está hablando a la iglesia. Este espíritu de error, estas doctrinas de error, como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4:1, muchos apostatarán de la fe en los posteros tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, este espíritu tiene bloqueado a muchos cristianos y a muchas cristianas, inclusive a pastores, inclusive a líderes espirituales, bloqueados. Este espíritu les hace hacer cosas para agradar a la gente. Es un espíritu humanista. Uy, no vaya a hablar del infierno, a que se van a asustar ellos. ¿Cómo vas a hablar de los diezmos y las ofrendas? Pastor, usé la plata, como penosé la gente. ¿Cómo vas a engañarle? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Bloqueados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo estoy desbloqueado y yo doy mi diezmo, doy mis ofrendas, porque el cielo de los cielos se abren sobre mi economía. Hay bendición, hay progreso, hay protección de parte de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero aquellos que están bloqueados, aquellos que están cementados su mente, no le cree a Dios. No cree su palabra, no predican el evangelio, no hacen discípulos, no se involucran con Dios. Hasta aquí nomás cree que porque viene a la iglesia, toca tambo, ya le hace un favor a Dios. Bloqueada su mente. Trae saliva, por favor. Le estoy hablando la verdad, con mucha vehemencia, para que se desbloquee tu mente y te despiertes, que esto es un asunto serio por el cual Dios te llamó de las tinieblas a su luz, para que predique el evangelio y te dio el ministerio de la reconciliación. Ese es tu encargo, mi apreciado. Te cuento. Los millones y millones de ateos. Por eso va a ser sentenciada este espíritu, el espíritu religioso. ¿Cuál es el motivo por el que fue sentenciada la gran ramera? Aquí está. Las religiones cristianas y sus diferentes ramas. Los mormones dicen que son cristianos, pero tienen su libro aparte, el libro de Moroni. Los testigos de Jehová, otra doctrina totalmente equivocada, errada, poró, cementado su mente. Ellos dicen que el reino de Dios ya está. Y niegan un montón de cosas. Dicen que solamente los 144,000 van a ser salvos de Apocalipsis capítulo 7. Y hay más de no sé cuántos millones de adeptos, más de 5 millones. ¿Y quiénes son los que van a ir? ¿Quiénes son los que van a quedar? Si son 144, no más los que van a irse. Doctrinas erradas, equivocadas. En el marco cristiano, religión cristiana, la iglesia, el cristianismo de la iglesia tradicional y sus rituales. El espiritismo, espiritualismo, iglesias evangélicas del nombre, pero de fondo son sinagoga de Satanás. ¿Cuántas iglesias hay así? El pastor, los líderes están en adulterio, están en fornicación,
Y lo que hacen es simplemente tienen el rótulo de ser iglesias cristianas evangélicas. Pero de fondo, ahí está el diablo, Satanás. ¿Está conmigo? Si eso del Apocalipsis habla muy bien. Sinagoga de Satanás, dice, donde los judíos iban a ser entrenados. Era sinagoga de Satanás. Se repite la historia. Todas estas religiones mencionadas, con sus rituales culticos que no tienen por base la revelación divina, están en pecado de fornicación espiritual, porque siguen la doctrina, el ritual herético de las enseñanzas de la ramera, la iglesia del diablo, que propaga el falso culto a Dios por medio del engaño. La Babilonia religiosa de Apocalipsis está sentenciada y por esa causa recibe la pena máxima de Dios. ¿Y cuál es la pena máxima? La condenación, el lago de fuego. ¿Por qué fue sentenciada la gran ramera? Por todo lo que hemos expuesto. ¿Qué piensa usted? ¿Entendió usted el mensaje? ¿Bajo quién está usted? ¿Bajo Cristo o bajo la gran ramera? Tu adoración, ¿qué es tu adoración? Tu estilo de vida. Por sus frutos lo conoceréis. Dice. Por lo que haces, por lo que decís, por lo que mirás, por lo que es tu prioridad, ahí te vas a dar cuenta si estás bajo la ramera o si estás bajo el manto de Jesús. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Está conmigo? No es necesario que usted sea musulmán. No es necesario que usted tenga la religión hinduista o budista. Simplemente examine usted su condición. Examine usted su vida. Examine usted sus caminos, sus prioridades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Si tu vida no es cristocéntrico, en tus estudios, en tu trabajo, en tu vida profesional, entonces estás bajo la ramera. Mi apreciado, esto es serio. ¿De qué estamos hablando? De tu destino eterno. Y yo te tengo que hablar con claridad porque acabé de predicarme a mí mismo. Porque yo no estoy excepto, no estoy vacunado de estar bajo la ramera. Si desobedezco la palabra, mi culto va a ser falso. Mi ofrenda va a ser falsa. Mi trabajo va a ser falso. No va a ser a la manera que Dios quiere. Y eso es falso. ¿Cómo yo ofrendo? ¿Cómo yo diezmo? ¿Sirvo o no sirvo a Dios? Eso determina bajo quién estoy. ¿Está usted entendiendo? Porque es importante que usted y yo nos arrepintamos, pero de fondo y de corazón. 1. 2, que tomemos en serio nuestro cristianismo, porque el diablo no es de guau. El diablo es de verdad. La salvación es de verdad y la condenación es de verdad. ¿Por qué le digo que tome en serio su comunión con Dios? Lectura de la palabra. Amado varón, su sacerdocio en su casa. Amada mujer, su sacerdocio en su casa. Haga lo que dice usted, lo que dice la palabra. Hagamos lo que dice la palabra. No hay excusa. Compórtese como dice la palabra. Tus prioridades son las prioridades que tuvo Cristo aquí sobre la tierra. Y cuando usted hace lo que Dios te dice que haga, todo se te hará añadido. 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 ¿Por qué en tu economía hay escasez? ¿Por qué en tu cuerpo hay enfermedad? ¿Por qué en tu casa hay desorden? Porque Dios no está en el primer lugar en tu vida. ¿Qué haces cuando te despertás? ¿Te arrodillas y lees la palabra y no salís de tu cuarto antes de tener la unción de Dios? ¿Qué haces cuando termina el día? ¿En quién pensás? ¿Cuál es tu último pensamiento? Eso determina si está bajo la ramera o si está con Cristo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cristo murió por tu pecado. Cristo murió por mi pecado y nos dio ejemplo de vida para que usted y yo sigamos sus huellas. Cristo es nuestro ejemplo. Inclinemos el rostro, por favor. Espíritu
piedad, 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 Dios, misericordia, Dios. Necesitamos ser sacudidos. Perdóname a mí, Señor. Perdona a mi familia. Perdona esta congregación que tú me has dado. Perdona este barrio, esta ciudad. Perdónanos, papá. Y en el nombre poderoso de Jesús, que venga la luz de Cristo. Que venga la revelación de Cristo a nuestras vidas, para que examinemos nuestros corazones. Padre, la ramera está sentenciada. El culto falso a Dios está sentenciada. La desobediencia está sentenciada con la máxima pena. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. En el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, si usted entendió este mensaje y usted siente la necesidad de arrepentirse y de pedir a Dios que Él cambie su vida, cambie su corazón, su cristianismo de Guaú que hasta hoy tienes, ponte de pie. Voy a orar por ti en el nombre de Jesús, para que su gracia, su misericordia te acompañe y seas un misil con cabeza nuclear. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres el único que puedes convencerlo de pecado, de juicio y de justicia. Padre, he predicado tu palabra, me he predicado a mí mismo. Te ruego que tú nos ayudes. Perdona nuestros pecados en esta área y ayúdanos a predicar el evangelio. Hay tanta gente que se va a perder, hay tanta gente que está yéndose al infierno por callar, por no cumplir nuestro cometido, por no ser ese embajador, por no asumir nuestro compromiso de reconciliadores. Perdónanos, papá. Y hoy borrón y cuenta nuevas, y tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús.